Y en esa oportunidad pues me acompaña el señor Carlos Tavares, él es periodista COR del Valle del Cauca, también director del programa deportivo Logros. Y bueno, Carlos, bienvenido a la realización de este análisis acerca del periodismo, cómo usted visualiza la situación del periodismo en general y cómo se ejerce. Gracias, Camilo, por la invitación. Director de la Franja Deportiva en el programa Logros. Okay. Bueno, hoy en día, pues uno con preocupación, nosotros somos periodistas de vieja data, nosotros somos empíricos, como nos llaman cariñosamente, porque cuando nosotros comenzamos estas lides, Camilo, usted que es de las nuevas generaciones, no había universidad, no había carrera universitaria como la de ahora, que es comunicación social y periodismo. Nosotros nos preocupamos mucho porque estamos tratando hoy en día de dignificar la profesión, porque es una profesión que ha tenido muchos avatares. A veces a uno como periodista no lo tratan como deberían de tratarlo, haciendo parte de un engranaje en un país como Colombia, que es delicado en todo su trasegar mental más que todo. Entonces, ¿qué ha pasado con el periodismo? Que el periodismo hoy en día está muy sesgado. Hoy el periodista no investiga casi. A mí me parece que es importante que el periodista investigue más en cualquier área en que se maneje el periodismo. Entonces me preocupa ese pedacito que no están enfatizando en la investigación, en los periodistas. Algunos muchachos que han hablado conmigo de las carreras universitarias que actualmente están hoy en día en las universidades, en la UNAD, por ejemplo, en la educación a distancia, para que se haga énfasis en eso y que les digan a los muchachos que están estudiando periodismo qué se van a encontrar afuera, porque a veces los medios de comunicación que son grandes, no doy nombres, pero ya saben cuáles son los medios grandes, muchas veces coartan la libertad de expresión del periodista, y ese periodista se acomoda a lo que el director de ese noticiero o de esa franja informativa, mejor dicho, tiene que decir lo que le diga el director. Entonces me parece que el periodista en eso ha caído también, ¿no? Por fortuna el periodismo independiente, en el cual yo estoy como independiente, con nuestro programa Logros y con otras cosas que hacemos, tenemos esa libertad de expresión, y es lo que queremos nosotros, hacerle ese llamado, Camilo, a que el periodista sea libre en su expresión, en lo que tenga que decir, a partir del respeto, porque hay periodistas que también son nocivos. Esa es otra cosa que nosotros hemos venido pidiendo, que el periodista debe partir de ser una buena persona, porque hay periodistas que ejercen pero negativamente, y creando noticias falsas, no investigan, vuelvo y caigo en eso, no investigan, ellos tiran una noticia sin confirmarla. Entonces ese periodismo también es nocivo, le hace mucho daño a la sociedad, porque la sociedad hoy con tanta tecnología ve una noticia y la pone a correr, la comparte, pero no la investiga antes de compartirla, entonces se va volviendo muy nocivo. Y hay periodistas que se ensañan en eso, ¿no? En que si tú tienes 10 virtudes y un defecto, hablan de tu defecto. Debería ser lo contrario, hablemos de las 100 virtudes que tiene Camilo, pero hay gente que se ensaña como periodista en ese solo defecto. Entonces ese es un llamado, ¿no? Y la preocupación que sentimos hoy en día de que el periodismo hay que rescatarlo, hay que tener otra manera de que los muchachos comprendan que el periodismo hoy está yéndose para un lado que no es el camino correcto. Entonces nosotros los de vieja data sí hacemos ese llamado para que la nueva generación tome las riendas, porque nosotros también necesitamos un relevo generacional. No crea que nosotros, por ejemplo, yo en mi caso que tenemos 41 años de ejercicio periodístico, uno ya comienza a mirar hacia atrás y no ve ese relevo que llegue a comenzar a mandar información de buen nivel a todos los medios de comunicación. Algo que siento, Carlos, en la sociedad colombiana es la poca credibilidad que tienen los colombianos hacia los medios de comunicación y especialmente con los tradicionales. ¿Cuál es el compromiso ético o cuál debería ser el compromiso ético de los medios de comunicación, de los medios tradicionales, y qué opina de la aparición de los medios alternativos que, digámoslo, en el ámbito político han tenido una acogida y una masificación pues interesante, digo yo?
Sí, de eso hablaba ya en mi primera intervención. Es por eso que no hay credibilidad, precisamente porque los noticieros grandes, los tradicionales que tú llamas, esos noticieros a veces esconden la noticia tal y como es, solamente la enfocan de una manera y no la enfocan. Hay que mirar las dos partes de una noticia, pero hay noticieros de los grandes, de los tradicionales, que ocultan mucho noticia. Y el que está viendo, el común habitante de nuestro país, para solamente hablar de Colombia, está viendo otras cosas. Nadie le está contando ni nada. Está viendo que está sucediendo tal noticia, pero va y ven el noticiero y ya noticias la miran por otro lado. Entonces la sesgan, no la pasan como es, como acomodándolo a su criterio informativo. Entonces eso es lo que está pasando, que hay poca credibilidad. Yo, por ejemplo, en mi casa, que soy de los medios de comunicación, mis hijos no ven noticieros. Mis hijos no ven noticieros y es precisamente por eso, porque no son noticieros los tradicionales, a veces miran los alternativos. A mí me parece que los noticieros alternativos son importantes, porque no tienen compromiso con nadie. No tienen compromiso con nadie, no se casan con nadie, como se dice popularmente. Entonces, esa es más para responderle la pregunta de lo que está pasando, la falta de credibilidad hoy, porque los noticieros grandes, que son los que más seguían, los que más veían en el rating, lo mostraban así, ya no están con ese rating como lo manejaban anteriormente. Pero es precisamente por eso, porque no aparece la noticia tal y como es. Usted miró, por ejemplo, lo que pasó ahora con lo de la primera línea, con todo lo que pasó, no pasaban la noticia tal y como era. Entonces la gente hasta se confunde, le pierde credibilidad a la noticia. Entonces ojalá se enfoque eso por el buen camino, y bienvenidos los alternativos, porque a mí me parece que los alternativos son importantes y hacen crecer el periodismo independiente además, porque es que el periodismo independiente tiene, creo que pasamos del 80%. El periodismo independiente, que es muy importante para al final mirar ese tipo de encuestas que se hacen y donde aparecen unos noticieros, no sé cómo sacan esas encuestas, que figuran en primero o segundo lugar, pero los alternativos son importantes también. Se podría decir que es una democratización de la información, podría ser. Sí, claro, una democratización. Lo que pasa es que a nosotros nos decían, nadie tiene la verdad. A nosotros, cuando nosotros comenzamos con estas lides, reitero, no había comunicación social ni periodismo como carrera, se notaba mucho el de la chiva, el de la primicia. No, hoy no hay chiva, no hay primicia. Que yo pase, por ejemplo, primero la noticia, eso no tiene que ver que... No, es pasarla bien. Y si después de que vieron mi noticia y otro medio de comunicación la puede pasar reforzada con investigación, porque yo la doy, por ejemplo, con un solo invitado, pero usted puede tener otro invitado con otra óptica de la misma noticia. Entonces ahí se va dando la democratización y todo el mundo puede manejar la misma noticia enfocándola de diferentes maneras. Y eso alimenta mucho al que está oyendo o al que está viendo, en el caso de que sea un medio informativo de televisión. Bueno, don Carlos Sabares, muchísimas gracias. No, Camilo, me alegró saludarlo y qué bueno que se toquen estos temas, porque de verdad es un mensaje que le enviamos a todos los muchachos que están estudiando, que van a ser los futuros periodistas, que se enfoquen por el buen camino a partir de que sean buenas personas. Reitero eso. Muchas gracias por la invitación. Ética y Derecho a la Comunicación con Camilo Sarta, Universidad Nacional Abierta y a Distancia.